חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך Queridos amigos, la primera parte de la clase vamos a aprender una clase con Rav de abril 12, 2022. La clase está basada en los artículos de Rabash. ¿Cuál es la necesidad de prestar vasijas de los egipcios? Pueden encontrar esto en los materiales de estudio y tenemos 33 minutos para terminar esto, y los que terminan antes están invitados a discutir los puntos principales del artículo. ¿Cuál es la necesidad de pedir prestado kilim, vasijas, a los egipcios? El escrito dice: habla por favor a los oídos del pueblo, para que cada hombre y mujer tomen prestado su prójimo vasijas de plata y de oro. Y el Señor hizo que el pueblo cayera en gracia ante los ojos de los egipcios. Aquí está la explicación de nuestros sabios. Los discípulos de Rabbi Yanai dijeron: el Creador le dijo a Moshe: por favor, ve y diles a Israel que pidan prestados vasijas de plata y vasijas de oro a los egipcios, para que ese justo no diga: y los esclavizaron y torturaron, se cumpla en ellos. Y luego saldrán con grandes riquezas, no se cumpla en ellos. Todos preguntan si el Creador quiso cumplir su promesa a Abraham, tal como está escrito, y luego saldrán con grandes posesiones. ¿No podría él enriquecer al pueblo de Israel sin tomar prestadas las vasijas de los egipcios? Esto parece un engaño, ya que parece que inicialmente se tomaron prestadas por engaño, es decir, sin intención de devolver. También deberíamos entender por qué el Creador le dijo a Moshe que le suplique a Israel para que pidan prestado los kelim a los egipcios. Como se dijo antes, que por favor significa petición. Además, ¿qué significa esa súplica? Parece querer decir que el Creador sabía que se opondrían a esto, por lo que le pidió a Moshe que le hablara a Israel. Por lo tanto, debemos entender cuál es la razón de la objeción de Israel a esto. También es necesario entender, y el Señor hizo que el pueblo cayera en gracia ante los ojos de los egipcios. ¿Cómo podemos entender esto, que es completamente contradictorio, aunque todo es posible por parte del Creador? Pero en el sentido simple, esto es difícil de entender, como está escrito en Éxodo 1:12. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. Nuestros maestros dijeron: muestra que eran como espinas en sus ojos, por lo que se convirtieron en espinas. Quiere decir que no podían soportar al pueblo de Israel y los consideraban como espinas. Ahora cambiaron completamente de un extremo al otro, y el pueblo de Israel cayeron en gracia ante los egipcios. En la promesa del Creador a Abraham, y después saldrán con muchas posesiones, debemos entender toda la cuestión que se presenta ahí, en Génesis 15:6. Y le dijo: yo soy el Señor, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra para que la heredes. Y él dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y le dijo a Abraham: debes saber que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos,
y serán esclavizados y oprimidos 400 años, y luego saldrán con grandes posesiones. Aquí también debemos entender la respuesta que Abraham recibió a la pregunta, ¿cómo sabré que la heredaré? Ya que la respuesta del Creador a esta pregunta fue tal como está escrito. Y le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, donde serán esclavizados y oprimidos, y después saldrán con grandes posesiones. Por lo tanto, la pregunta era sobre las garantías de la herencia. Y la respuesta a esa garantía fue que el pueblo de Israel estará en el exilio, porque el exilio es la garantía para heredar la tierra. Baal HaSulam explicó el significado de esta pregunta, ya que se sabe que no hay luz sin un cli. Es decir, es imposible recibir un llenado si no hay una carencia. Y a la carencia se le llama cli. Y cuando Abraham vio lo que el Creador quería dar a sus hijos, dijo, no veo que mis hijos tengan necesidad de la herencia espiritual de la tierra. Él dijo, si reciben una pequeña iluminación, se sentirán satisfechos, porque el más mínimo grado de espiritualidad le da a la persona más placer que todos los placeres materiales del mundo. En consecuencia, al recibir una pequeña iluminación, ya se podrán pensar que no hay mayores niveles a los que ya han alcanzado. Por lo tanto, no tendrán necesidad de pedir nada más. Y esa es la razón por la que pregunta Abraham al Creador, ¿cómo sabré que tendrán la necesidad de heredar esa tierra espiritual? Así es que le pidió al Creador que le dejara como podría suceder que ellos estuvieran luz sin un cli. Y Abraham entendió que el Creador da la luz, pero los kelim, es decir, el deseo por luces mayores de las que ya recibieron, ¿quién les permitiría comprender que aún necesitan alcanzar una elevación mayor de la que sienten ahora? Debido a que hay una regla en la espiritualidad que dice que cualquier cosa espiritual que le llega a la persona le hace sentir una plenitud insuperable, ya que cualquier cosa espiritual es una sensación completa, sin ninguna carencia. De lo contrario, no se considera espiritual, porque solo con lo material puede haber placer. Y aún así sentimos que hay un placer mayor. Esto no es así en la espiritualidad. Por lo tanto, Abraham se preguntó cómo y en qué tendrían necesidad de pedirle al Creador para que les diera mayores niveles espirituales, llamados herencia de la tierra. Él dijo que la respuesta que recibió del Creador fue: ten certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Significa que a partir de aquí, es decir, del exilio de Egipto, tendrán la necesidad de pedirle al Creador que cada vez les dé más fuerzas. La razón es que cuando una persona comienza a ir en el trabajo del Creador y quiere que todas sus acciones sean con el fin de otorgar, y ve que no puede sobreponerse, entonces, en ese momento, uno le pide al Creador que le ayude. Como dijeron nuestros sabios, el que viene a purificarse es ayudado. Y el Sagrado Zohar pregunta, ¿cómo es ayudado? Con un alma santa. De hecho, todo lo que lograron sobreponerse en el trabajo se hundió en la tierra, como lo que se dice sobre la construcción de Pitom y Ramsés. Es decir, cada día tenían que comenzar su trabajo nuevamente.
porque todo lo que construían caía en el abismo y siempre se veían a sí mismos como si nunca hubieran comenzado a trabajar. Porque aquí no recordaban ninguna palabra de la Torá que tuviera que ver con los asuntos del trabajo y siempre que se evaluaban a ellos mismos preguntándose, ¿dónde está nuestro trabajo en el que invertimos fuerzas? ¿Dónde se fueron? Es aún más difícil entender cómo la clipá del faraón pudo tragarse todo el trabajo que realizaron, hasta el punto que no sintieron que alguna vez se habían dedicado al trabajo del Creador, que su objetivo era alcanzar la completitud y que sabían lo que ellos querían. De repente, llegaron a un estado en lo que olvidaron todo y no se quedaron en ellos reshimot de su trabajo. Todo esto fue deliberado. El Creador preparó una clipá para este propósito, a fin de mantenerlos constantemente en un estado de conocimiento. En estado de comienzo. Se sabe que todos los comienzos son difíciles, por lo que se verán obligados a pedirle al Creador que los ayude. Como se dijo anteriormente, que el que viene a purificarse es ayudado. Y como dice el Sagrado Zohar, cada vez reciben un alma santa, que es una fuerza que viene de lo alto, lo que significa que cada vez reciben adiciones del alma. Esto se acumula formando una gran cantidad, ya que se sabe que lo que se da desde el cielo no se devuelve. Sin embargo, aunque cada iluminación reciba de lo alto, desaparezca por el momento, al final, cuando uno completa con la cantidad de esfuerzo, todo el trabajo que debe revelar el hombre en el aspecto de todo lo que está al alcance de tu mano por hacer, hazlo. Entonces recibe de una sola vez todo lo que ha recibido de a poco. Y él pensó que todo fue a las clipot, pero luego lo recupera todo. De acuerdo con lo anterior, resulta que toda la cuestión del exilio de Egipto fue para recibir kelim, vasijas, además de la necesidad de las grandes luces llamadas herencia de la tierra, por lo que Abraham estaba perplejo y dijo que no veía que sus hijos tuvieran la necesidad de esas grandes luces. Y como no hay luz sin un cli, resulta que incluso si quieren darles, no tienen kelim para recibirlas. Por esta razón se les preparó el exilio de Egipto, donde a través de las preguntas y los argumentos de los egipcios se vaciaban continuamente de la pequeña kedushá, la santidad que habían adquirido, porque succionaba de ellos. Por esta razón, siempre tendrán la necesidad de pedirle al Creador que les ilumine el campo para que puedan avanzar. Pero vieron que cada vez retrocedían más, razón por la cual el Ari escribió que en el momento del éxodo de Egipto, el pueblo de Israel estaban en 49 puertas de impureza, hasta que el Rey de Reyes se les reveló y los redimió. Esto parece ir en contra del intelecto, ya que se sabe que Moshe y Aarón fueron a Egipto y hablaron con los hijos de Israel acerca del Creador que quería sacarlos de Egipto. Y vieron todos los milagros hechos en Egipto, cuando presenciaron las 10 plagas que recibieron los egipcios. Y esto debería haber acercado a Israel a la Kedushá y no provocar una acción contraria, de seguro cayendo en las aperturas más profundas de Tumá,
impureza, hasta que llegó el momento de salir de Egipto, es decir, que fue cuando tuvieron que hacer una gran preparación para poder recibir las luces de la redención. Finalmente vemos que cuando recibieron la luz de la redención, estaban en 49 puertas de Tumá, impureza. ¿Es esto posible? Como explicó Bala Sulam, el exilio en Egipto fue para obtener los kelim de los egipcios, pero solo prestados y luego devolvérselos. Él interpretó que esta cuestión de que el Creador le decía a Abraham, tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, era una garantía de la herencia. Eso significa que tendrían la necesidad de recibir la abundancia del Creador, ya que el querer salir de la esclavitud de los egipcios solo puede ser mediante la ayuda de un alma santa. Entonces, cada vez necesitarán la ayuda del Creador y por esto tendrán la necesidad de alcanzar niveles más altos cada vez. Ahora explicaremos el significado del exilio en Egipto y la cuestión de pedir prestados los kelim a los egipcios. Vemos que cuando Moshe y Aarón se dirigieron a los hijos de Israel, tal como está escrito, Moshe y Aarón reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón les transmitió todo lo que el Creador le había dicho a Moshe y mostró las señales ante el pueblo, y el pueblo creyó y escuchó. De esto vemos que tan pronto como Moshe y Aarón se acercaron a los hijos de Israel, estos aceptaron lo que el Creador le había dicho a Moshe, con fe por encima de la razón. Y todo lo que los egipcios les quisieron hacer comprender mediante todas las preguntas y dudas sobre la fe de Israel, no lo mencionó en absoluto, porque fueron por encima de la razón. Por este motivo, el hecho de que todo el tiempo estuvieron en el exilio no pudo afectarlos en absoluto ahora. Es decir, una vez que Moshe y Aarón se acercaron a los hijos de Israel con el deseo del Creador de sacarlos del exilio, estos se apresuraron a no escuchar de ahora en adelante los argumentos de los egipcios, que vinieron en nombre del faraón, rey de Egipto, argumentando que es mejor para ellos permanecer bajo su dominio, y que trataron de hacerles entender que el camino de los egipcios era el verdadero y que no deberían escuchar lo que Moshe y Aarón les decían. Vemos que ustedes están gritando, vayamos y hagamos sacrificios para nuestro Dios. Esto les hizo ver que deberían irse de Egipto y seguirlos. Y entendemos que quieran obedecer a sus palabras ciegas. ¿Se puede hacer esto? Mientras les estamos explicando todo con perfecto sentido. No tienen que respondernos, pero de todas maneras ustedes insisten en que están dispuestos a seguir todo el camino hasta el final, de acuerdo a las palabras de Moshe y Aarón. De esto vemos que después de Moshe y Aarón llegaron con el mensaje de la redención, de que ahora saldrán de la esclavitud, porque no pudieron hacer el trabajo sagrado. Se alegraron con este mensaje y no necesitan profundizar en los sabores de la Torá y los sabores de las mitzvot. Más bien estaban contentos solamente con esto. Es decir,
con la capacidad de observar simplemente la parte práctica. Esto les dio completa satisfacción y se deleitaron en cumplir la voluntad de su Señor. Tal como está escrito, ellos claman, vayamos y hagamos sacrificios para nuestro Dios. Por lo tanto, cuando salen del exilio en Egipto con Kelim y no necesitan nada, sino como está escrito, y el pueblo creyó y escuchó, y no tienen necesidad de heredar la tierra que el Creador le permitió a Abraham. Tal como está escrito, debes saber, y después saldrán con grandes posesiones. Lo que significa que el exilio fue una garantía de que tendrían la necesidad de recibir todo el bien y el placer que es la herencia de la tierra que el Creador dijo que le daría a sus descendientes. Pero todavía no tenían los Kelim para esto, porque ellos se conforman con poco. Por eso, y Dios dijo a Moshe, habla, por favor, a los oídos del pueblo, para que cada hombre y mujer tomen prestado de su prójimo vasijas de plata y de oro. De acuerdo a la interpretación de Balasulam, deberíamos decir que la intención de tomar las vasijas de plata y de oro que tienen los egipcios significa que tomarán los deseos y anhelos que ellos tienen, es decir, todas las dudas que tengan sobre el camino del pueblo de Israel. Los egipcios siempre exigieron que todo lo que hacen debe ser hecho utilizando la razón y la comprensión. Y el tratar de sobreponerse para salir del amor propio y hacer todo con el fin de otorgar. Es un camino incorrecto, porque el Creador es bueno y hace el bien, y cuando creó el mundo, ciertamente lo hizo para beneficiar a sus creaciones, lo que significa que nosotros, las criaturas, disfrutemos del bien y del placer. Sin embargo, ustedes dejan el camino correcto y asumen un camino que va completamente en contra del propósito de la creación, y nos dicen que este es el verdadero camino, que no necesita nada para el amor propio. Sino que se debe hacer todo con el fin de dar contento a su Hacedor. Pero cuando el pueblo de Israel escuchaba las calumnias de Egipto acerca del camino del otorgamiento, huían de ellos, es decir, huían de esos pensamientos. Cuando venían a confundir los pensamientos de los hijos de Israel e influir sus opiniones en los corazones de los hijos de Israel. Por esta razón, el Creador sabía que no querrían escuchar las preguntas de Egipto y las dudas de quién y qué, pero no tenían los kelim en los cuales colocar las grandes posesiones, ya que no hay luz sin un kli. Es decir, a una persona no se le puede dar nada que no desee. Por lo tanto, si él preguntara a los hijos de Israel, ¿qué quieren que les dé? Ellos le dirían, no queremos nada de ti. Por el contrario, nuestra única aspiración es darte a ti y no que tú nos des. Por lo tanto, ¿cómo pueden ellos recibir todo el bien y el placer, llamado grandes posesiones, que Él quiere darles como Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya y Ejida, si ellos no lo necesitan?
Esa es la razón por la cual el Creador quería que tomaran los kelim de los egipcios, es decir, sus preguntas y dudas, y todos sus deseos, que son los kelim de los egipcios, pero no tomar realmente los kelim, solo tomarlos prestados. Es decir, tomarían los kelim de los egipcios solo para tener la necesidad de llenar esas carencias, pero no para quedarse realmente con estos kelim, porque los kelim, es decir, esos pensamientos y deseos, no pertenecen al pueblo de Israel. Son solo un préstamo temporal que luego se les devuelve. Es decir, una vez que recibieran el llenado correspondiente a esas preguntas, gracias a las cuales será posible impartirles el llenado, esto es como si recibieran las luces que pertenecen a sus kelim, que se llaman vasijas de recepción con el fin de recibir. Sin embargo, inmediatamente tiraron sus kelim y usaron las luces que pertenecen a sus kelim, pero recibieron todo con el fin de otorgar contento a su hacedor. Esto es similar a lo que interpretó Balasulam con respecto a Hamán y a Mordejai. Dijo que cuando Ahashverosh quiso glorificar a Mordejai, tal como está escrito, y el rey dijo, ¿qué aprecio y honor le será otorgado a Mordejai por esto? Y el rey le dijo, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Hamán le dijo al rey que traigan ropas de la realeza. Y por lo tanto preguntó, ¿cómo puede ser eso? Si el rey quiere honrar a Mordejai, le pregunta Hamán, ¿qué se debe hacer con el hombre quien el rey desea honrar? Él responde que este es el indicio del orden de impartir abundancia a los inferiores. El Creador ciertamente quiere honrar y engrandecer al justo, lo cual es el asunto de Mordejai, el justo. Pero si le pregunta al justo, ¿qué quieres que te dé? El justo dirá que no quiere recibir nada. Por el contrario, todo lo que quiere es otorgarle al rey. Es por eso que tuvo que pedirle a Hamán que llevaba adentro lo que él entiende que conviene recibir. Y luego dijo, y hazlo a Mordejai el judío, lo que significa que recibirá el honor y la grandeza en los kelim de Hamán, denominados recibir con el fin de recibir, sino en los de recibir con el fin de otorgar. De la misma manera, debemos explicar aquí la cuestión de tomar prestados los kelim de los egipcios. Cuando el Creador le pidió a Moshe que Israel le pidiera a los egipcios que le prestaran los kelim, nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Creador tuvo que pedirle a Israel tal cosa? ¿Y por qué el pueblo de Israel no quiera tomar prestados estos kelim? La respuesta es que cuando Moshe y Aarón se dirigieron como enviados del Creador para sacar al pueblo de Israel del exilio, está escrito, y el pueblo creyó y oyó, es decir, con fe por encima de la razón. No necesitaban nada, ni deseaban altos niveles espirituales, sino que simplemente estaban contentos de poder dedicarse a la Torah y a las mitzvot sin ninguna perturbación por parte de los egipcios. Esto se asemeja a lo que dijimos anteriormente, quien dijo que si el rey le preguntara a Mordejai el justo, ¿qué aprecio y honor quieres que te dé?
Él respondería que no quiere recibir nada del rey. Por el contrario, él quiere darle al rey. Es por eso que el rey le preguntó a Hamán qué se hace con un hombre a quien el rey desea honrar. Hamán sí sabía qué pedir. Él dijo: traigan ropas de la realeza que el rey haya usado y el caballo que el rey haya montado, y sobre cuya cabeza se colocó la corona real. Es por eso que el rey necesitaba los kelim de Hamán, es decir, lo que Hamán entiende que se debe recibir del rey. Por esta razón, el Creador tuvo que pedirle a Moshe que le pidiera un favor a Israel, que pidan prestado los kelim de los egipcios, es decir, temporalmente, para que tengan deseo y anhelo de llenar todas las carencias que los egipcios exijan llenar. Tenían que pedir porque el pueblo de Israel se conformaba con lo que tenía y siempre huían de sus pensamientos y deseos, pero ahora escucharían las preguntas de las dudas de los egipcios. Y dado que él le prometió a Abraham que después ellos saldrían con grandes posesiones, él necesitaba que tomaran los kelim de los egipcios solo en préstamo y luego los devolverían. Es decir, no tiene nada que ver con sus preguntas. Y lo que tomaron fue solo temporalmente para poder recibir las luces llamadas herencia de la tierra que el Creador le había prometido a Abraham. Ahora podemos entender lo que preguntamos acerca de cómo cambió todo de un extremo al otro, ya que el escrito dicen: y detestaron a los hijos de Israel, es decir, que eran como espinas. Y después, y el Señor hizo que el pueblo cayera en gracia ante los ojos de los egipcios. Al ver que quisieron escuchar sus preguntas, con eso cayeron en gracia porque pensaban que iban por su camino. Y el Señor hizo que cayeran en gracia al decirles que les prestaran los kelim, ya que esto era lo que los egipcios querían. En nuestro trabajo también deberíamos de relacionarnos así, o todavía no. Esa es otra pregunta, dice el amigo. ¿Cómo llegamos al estado donde los hijos de Israel quieren escaparse de estas vasijas de los egipcios? Han recibido suficiente Dios y quieren seguir a sus maestros, es decir, Moshe, Abraham, con sus ojos cerrados. No hay ningún argumento con los egipcios. Y todavía no están listos a escuchar. ¿Cómo llegamos a tal estado? También hay una pregunta: ¿qué significa devolver los kelim? Y vamos a ir a una clase ahora del 2002. Tenemos la necesidad de que nos presten estas vasijas de los egipcios. Como está escrito, hablen ahora en los oídos de la gente que cada hombre le prestará a su vecino y cada mujer a su vecino vasijas de plata y vasijas de oro.
cuando el Creador le dijo el favor a su vecino, dijo los discípulos, le dijo a Moisés, anda y diles a Israel, por favor, que presten vasijas de plata y vasijas de oro de los egipcios, para que los justos no digan que los esclavizó y los aflijo y no los mantuvo y saldrán con muchas posesiones. Esto es confuso porque si el Creador quiso mantener su promesa a Abraham, como está escrito, y más tarde saldrán con muchas posesiones, ¿acaso no pudo hacerlo sin que tomaran prestado vasijas de los egipcios? Parece que inicialmente prestaron en una mentira. ומהי ההפצרה הזאת שמשמע שהקדוש ברוך הוא היה יודע שהם יתנגדו לזה. לכן ביקש ממשה שידבר עם ישראל, אם כן יש להבין מהי סיבת התנגדותם של ישראל. Por eso le preguntó a Moshe que le suplique a Israel, que hablen con Israel. En este caso, ¿cuál es la razón por la resistencia de Israel? Cuando escuchamos este artículo, tenemos que pensar no en la externalidad del artículo, pero con respecto a la internalidad del artículo. Es decir, no está hablando de algún tipo de acción, de acto que ocurrió hace miles de años atrás en el país de Egipto con los faraones. Más bien los cabalistas están escribiendo sobre lo que le pasa a la persona en los grados en que está trepando, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su corrección. Pero no hay ninguna forma de explicarnos este tema usando palabras espirituales, tales conceptos que no entenderíamos nada. Nosotros tenemos tales escritos de Bala Sulam donde escriben tales formas que no podemos entender para nada. ¿A qué se refiere? Son cambios, combinaciones de letras, de palabras que no podemos conectar a través de la gramática. Hay una letra y otra letra que no podemos entender. Es un lenguaje que no entendemos. Uno que está en el mundo espiritual por sobre la barrera, es decir, tiene una pantalla, siente y ve cómo las luces se expanden dentro de él. Esa persona ciertamente entiende lo que el escritor escribe, porque también se encuentra en el mundo espiritual. Entonces, en ese caso no hay ningún problema, pero nosotros, que estamos antes de la barrera, por debajo de la barrera, nosotros no tenemos ninguna forma de escuchar ni ver estas señales, estos símbolos. Por lo tanto, de acuerdo a esto, tampoco podemos imaginarnos de qué está hablando. Por eso los cabalistas eligieron el lenguaje de las ramas, es decir, encontrar una solución, porque lo que existe en el mundo espiritual también existe en este mundo. Para hablar del mundo espiritual, piden prestado palabras de este mundo, usando estas palabras de este mundo para hablar sobre palabras espirituales y describir el mundo espiritual. Por eso, cuando escuchamos hablar del mundo espiritual o leemos sobre el espiritual y esos estados que la persona atraviesa en ese desarrollo interno, hasta que llega al reconocimiento del Creador, y aún más tarde, cuando empieza a conocer más y más al Creador y se hace similar al Creador,
Entonces, nosotros jamás se nos debería olvidar que todos los libros, todo lo que está escrito solamente en el lenguaje de las ramas. Ahora estamos leyendo el faraón, Moshe, y tenemos que salir de esta imagen histórica. No hay historia, no hay cuento, leyenda, más bien estamos hablando de discernimientos dentro de nosotros. Moshe es el punto en el corazón. El faraón es lo que resiste el punto del corazón y el creador es la fuerza general que nos va desarrollando. Y la nación de Israel son todos los deseos de la persona que están dispuestos a unirse con este desarrollo espiritual. Y Egipto son todos esos deseos que están dispuestos a moverse en contra y jalar a la persona hacia atrás o hacia un lado. Y si la persona imagina esta imagen general interna de cómo todos los pensamientos, deseos, impulsos, discernimientos, cualidades se encuentran en un mapa del faraón, Moshe, Aarón, Israel, Egipto, es decir, el reino del faraón sobre Egipto, los dominios de estos pensamientos sobre otros pensamientos, tales el dominio de ciertos deseos, dominando a otros deseos. Si él está tratando de visualizar este mapa, entonces gradualmente empezamos a sentirlo y entrar en él. Está escrito en Shamati que no hay nada que una persona no puede acostumbrarse, es decir, de esta imagen que es totalmente falsa, no tiene ningún cimiento y lo escucha y trata de imaginarse algo de esto. De esto, gradualmente la persona puede empezar a sentir las fuerzas que funcionan dentro de él. Y de esta imagen que está ante sus ojos, puede sentir que está dentro de él y empezará a descubrir cómo todas esas fuerzas se encuentran dentro de él. Y él es un parsuf espiritual, con las luces alrededor de él, la luz circundante, luces internas, la luz general circundante, y podrá entrar en esta imagen de verdad. Por lo tanto, la llave al éxito es imaginarnos esta imagen no literalmente, más bien usando nuestra interpretación espiritual. ¿Está claro esto? ¿Sí? Léelo, por favor. Continuamos. También es necesario entender, y el Señor hizo, por qué le pidió el Creador a Moshe que prestaran a las vasijas a Egipto. Y por qué le está pidiendo a ellos. Por lo tanto, le pidió a Moshe que le hablara a Israel. Por lo tanto, deberíamos de entender la razón por la objeción de Israel a esto. También deberíamos entender que el Creador le dio... No se entendió, disculpen. ¿Cómo podemos entender tal cosa? Que es completamente contradictorio, por lo tanto, todo es posible por parte del Creador. Pero esto es difícil entender cómo está escrito. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. Nuestros maestros dijeron, muestra que eran como espinas en sus ojos, por lo que se convirtieron en espinas. Quiere decir que no podían soportar al pueblo de Israel y los consideraban como espinas. Ahora cambiaron completamente de un extremo a otro y el pueblo de Israel cayeron en gracia ante los egipcios. Rav, es decir,
Rabash está describiendo como desde el principio solamente hay un punto que anhela por la espiritualidad. Es un pequeño deseo llamado Moshe. Para poder insertar a la persona dentro del mundo espiritual, el mundo superior, y sentir esa fuerza, la eternidad, la plenitud, identificarse con el alma y no con los cuerpos, en una vida tan pequeña, despreciable, pero eterna, arriba, por sobre las encarnaciones. La persona tiene que crecer el punto de Moshe y agregarle más y más deseos, fuerzas, vasijas. Entonces, la esencia del hombre se conecta con este punto y entonces existirá un parsuf, como estudiamos en el prefacio del estudio de las 10 sefirot. ¿Qué es un parsuf espiritual? Si un punto se convierte en un parsuf, significa que esta persona tiene un alma. Entonces, ¿cómo podemos crear que este punto se convierta en un parsuf? Tenemos que agregarle a este punto deseos, todo tipo de fuerzas, deseos de otorgar, deseos de recibir, pantallas, cualidades que específicamente en la lucha entre ellas, en la tensión entre ellas, es decir, entre la oscuridad y la luz, habrá todo tipo de discernimientos del bien y el mal, la oscuridad y la luz, el creador, la criatura. Y entonces, de eso, en la medida en que hay más y más discernimientos, esto se llama un alma, la persona es más grande. Por lo tanto, Moshe no tiene otro consejo, más bien que ir a el faraón y llevar con él en una mano la nación de Israel y en la otra mano agregarse a sí mismo fuerzas opuestas, el faraón y las vasijas de Egipto. Y ese es todo el tema del exilio en Egipto, donde cuando agregamos el punto del corazón que recibimos desde lo alto, que es Moshe, si también podremos agregarle las buenas fuerzas del pueblo de Israel, que también están en contra de la conexión con Egipto, porque Egipto son vasijas de recepción, Israel son vasijas de Galgal Tebeinaim, de otorgamiento, y están en oposición el uno con el otro, de trabajar. Y vemos cómo en este mundo no entendemos qué significa esto. Recibir para otorgar. ¿Cómo puede ser que yo voy a recibir y disfrutar y gracias a eso le voy a dar placer a otro, deleitar a otro? Eso es algo completamente no natural. Podemos dar, pareciera directamente, y podemos recibir, pero podemos recibir, pero ¿cómo podemos recibir para otorgar? Esto es algo muy difícil. Pero la esencia es el otorgamiento. Es una acción de recepción, pero la esencia es el otorgamiento. Por lo tanto, el pueblo de Israel, Egipto, Moshe, Faraón también están perplejos, no saben qué hacer y al principio no están dispuestos a conectarse. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué pueden hacer? El Creador les dijo, ven al Faraón. Es decir, yo vengo también contigo. Si yo no vengo, si no hay esa acción decisiva del Creador que viene y conecta al pueblo de Israel con Egipto y al Faraón también, así podrán salir de Egipto y adquirir el mundo espiritual. Tendrás vasijas de recepción que se llaman Egipto y vasijas de otorgamiento que se llaman Israel, y podrás salir de eso con que trabajar, es decir, un alma. Tendrás todas las vasijas de un alma, Galgal Tebeinaim, Ahab, y gradualmente podrás corregirlo solamente por sobre la barrera durante 6.000 años.
caminando a través del desierto llegarás a Israel. Ese es el cuento que está describiendo. Es el estado preciso en que estamos ahora, que tenemos que mezclarnos con todas esas fuerzas que están en contra de la espiritualidad y tenemos que conectarlo todo. En la promesa del Creador a Abraham, y después saldrán con muchas posesiones, debemos entender toda la cuestión que se presenta ahí. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra para que la heredes. Y él dijo, Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos, y serán esclavizados y oprimidos 400 años, y luego saldrán con grandes posesiones. Rav, eso fue cuando Abraham era el primer judío. ¿Qué es el primer judío? El punto de luz. Dentro del deseo de recibir. Existencia de ausencia es el deseo de recibir la criatura. ¿Cómo llevar la criatura a la plenitud, eternidad? Para eso necesitamos darle el poder del otorgamiento, el poder del Creador. El propósito del Creador fue crear la criatura y llevar la criatura al grado más alto. El grado más alto es el grado del Creador. Menos del Creador no es plenitud. Por eso, ese punto, existencia de ausencia, debe llegar en la escala de todas las cualidades que tiene el Creador. ¿Cómo lo logramos? El Creador introduce una chispa de luz dentro de este punto y debe desarrollarlo. Por lo tanto, hay dos fuerzas opuestas en la criatura. En ese punto negro, existencia de la ausencia y la chispa de la luz que trabaja dentro de él. Esta chispa de luz se llama Abraham. El punto negro es toda la humanidad. Y Abraham está pidiendo sobre este punto. ¿Cómo puedo ser como tú? Y se dirige al Creador y el Creador le dice, no se preocupe. Yo te voy a poner en Egipto. Tú, es decir, tus hijos, estarán en Egipto. Y al mezclarse con todos estos deseos y en contra de estos deseos, es decir, las naciones del mundo, tú recibirás todos los deseos de ellos. Estos deseos trabajarán hacia la misma meta, la misma misión, acercarse a mí. Y desde ese deseo, tu tamaño crecerá y te harás como yo. Es decir, la chispa se convertirá en un parsuf, tan grande como el parsuf y la fuerza del Creador. Aprendemos esto de Zon, de Atzilut. Y entonces cuando el Creador le dice a Abraham, tú estarás en el exilio, Abraham completamente se calma. Es decir, sabe que ahora tendrá la habilidad de crecer sus fuerzas hasta que se iguala a la del Creador. El Abraham en la persona se convierta en Moshe, Rav. La cualidad de Abraham en la persona, después de preparaciones, se convierte en la cualidad de Moshe. Eso es lo que está escrito, que tus hijos se encontrarán en Egipto. Alumno, ¿por qué ese punto? ¿Por qué esa chispa crece cuando yo estoy en Egipto? ¿Qué es lo que lo ayuda a crecer? Rav.
¿A costo de quién está creciendo esta chispa en Egipto? Al costo de los egipcios. Solamente crece gracias al deseo de recibir. El deseo de otorgar es una chispa pequeña que viene del Creador. Solamente puedes aferrar la idea del otorgamiento. Pero este otorgamiento no tiene fuerza, no tiene acciones, no tiene la habilidad de hacer nada. Más tarde se expresa en nosotros. Nosotros estamos en este mundo con todos los deseos de recibir. Y de repente una persona recibe una chispa, ¿sí? Que sí, lo despierta y no lo deja descansar. Es el deseo de otorgar esta chispa a Abraham o Moshe. Y luego leemos la historia de Egipto. Y también anhelamos visualizar que todo este cuento también está ocurriendo con nosotros. Es decir, viene a mí en la medida en que yo avanzo hacia la barrera. Esto ocurre dentro de mí. Ese es el propósito del artículo, para mostrarme cómo yo avanzaré en etapas, en acercarme hacia la barrera hasta que yo llegue a la espiritualidad. Después de avanzar y entrar en la espiritualidad, ahí yo puedo ver. Ahí no hay ningún problema. Ahí ni siquiera tienen que escribir nada para mí, porque ahí escribes como si estás escribiendo un libro de un viajero, como un turista que simplemente te está ayudando rápidamente a aprender dónde estás. Tienes que ir ahí, a ir allá, a tomar la derecha. Y de esta forma vas a recibir el prefacio y el estudio de las 10 Sefirot. Nuestro problema es llegar a eso. Por eso, descifrar estos artículos correctamente nos ayudará mientras estamos ciegos. Alumno, cuando decimos los hijos de Abraham, estamos hablando del próximo estado, ¿sí? Abraham se llama la línea derecha y de ahí recibimos la línea izquierda y la línea media. Son preparaciones. Más tarde, Moshe, el punto que ya ha madurado en Egipto, de este deseo de recibir, esta chispa nace de ahí. Y Abraham y Moshe son lo mismo. Abraham, Isaac, Jacobo, Moshe es Netzach. Lo que no está claro, dice el alumno, él está hablando del resultado, los hijos de Israel. Está diciendo, ¿cómo sabré yo que saldré de Egipto? Es como que él no sale de Egipto. Rav, no está preguntando cómo saldrá de Egipto, está preguntando cómo será capaz de recibir la herencia. ¿Dónde voy a recibir todo? No tengo vasijas, tengo un deseo pequeño. ¿Dónde seré capaz de recibir un gran deseo? Yo quiero ser como tú. Entonces el Creador le dice, no te preocupes, voy a organizar tal deseo, vas a recibirlo exactamente del mismo tamaño que yo. Entonces, ¿Abraham no cruzó la barrera? A ver, espera un momento. No la cruzó. Digamos que no la cruzó. Cuando muchos deseos están en contra de la espiritualidad, pero se han unido a la chispa, y lo único que jala a la persona es la espiritualidad, entonces todo se convierte en una gran fuerza de espiritualidad y la persona puede cruzar la barrera. Todos estos deseos, aparte de la chispa, son deseos que se llaman Egipto. Mira cuánto podemos tomar de los egipcios, y ese es el tiempo de la preparación antes de cruzar la barrera. Todo esto es para ser atraídos en la espiritualidad en vez de nuestra atracción a la corporalidad. Si unimos todas estas fuerzas juntos, seremos capaces de irrumpir en el mundo espiritual. Y ahora tú estás preguntando, pero Abraham era un cabalista, estaba en una revelación espiritual, hablaba con el Creador, veía las fuerzas espirituales y veía a través de sus pantallas, por lo tanto sí estaba más allá de la barrera. Entonces, ¿por qué le está preguntando al Creador cómo cruzar la barrera y qué hacer ahí? La cosa es que tenemos algo que se llama
los padres y tenemos los hijos. Los padres son los que bajan desde arriba hacia abajo. Esos son discernimientos que descienden desde arriba, y cuando la persona siente la espiritualidad en ellos, pero es una versión muy refinada, con una viut, un espesor muy, muy purificado, algo muy refinado. Entonces, para sentir al Creador y estar con el Creador, solamente tenía que estar en sus cualidades, las cualidades de Gesed. Gesed es Bina, de hecho, la misma cualidad de Bina, pero el Guf del Parsuf. Por eso ahí no hay limitaciones. Y a raíz de su naturaleza purificada, ya podía sentir las cualidades espirituales sagradas sin trabajar. Pero los hijos, Isaac, por ejemplo, es la línea izquierda, da a nacer y ahora, con estas cualidades que ahora está recibiendo, cosas malas, es decir, cualidades malas, porque esto me aleja de ti. El Creador le dice, no te preocupes, con estas cosas tú vas a entrar al exilio, yo le voy a dar golpes a estas cualidades y gracias a eso tú estarás dirigido correctamente. Tú querrás librarte de usar estas cualidades incorrectamente y usarlas correctamente para elevarte. Aquí también debemos entender la respuesta que Abraham recibió a la pregunta, ¿cómo sabré que la heredaré? Ya que la respuesta del Creador a esa pregunta fue, tal como está escrito, y le dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no le es la suya, donde serán esclavizados y oprimidos, y después saldrán con grandes posesiones. Por lo tanto, la pregunta era sobre las garantías de la herencia. Y la respuesta a esa garantía fue que el pueblo de Israel estará en el exilio, porque el exilio es la garantía para heredar la tierra. Balasulam explicó el significado de esa pregunta, que se sabe que no hay luz sin un kli. Es decir, es imposible recibir un llenado si no hay una carencia. Y a la carencia se le llama kli. Y cuando Abraham vio lo que el Creador quería dar a sus hijos, dijo, no veo que mis hijos tengan necesidad de la herencia espiritual de la tierra. Él dijo, si reciben una pequeña iluminación, no se sentirán satisfechos. Se sentirán satisfechos porque el más mínimo grado de espiritualidad le da a la persona más placer que todos los placeres materiales del mundo. Rav está preguntando sobre nuestro estado, porque algo te está presionando, te está molestando, no te deja dormir. Este cuerpo está haciendo un cálculo y dice, bueno, me voy a quedar en la cama, me voy a atormentar y algo no va a funcionar. Entonces te levantas y vienes aquí para poder recibir una pequeña satisfacción, estás contento, calmado, vuelves a casa, te metes a la cama o te sales de la cama a pasarla bien. Es decir, un pequeño deseo para la espiritualidad, eso es lo que tienes. Y por eso te sientas aquí, con eso. Si llenas este deseo desde arriba, entonces será extinguido. ¿De dónde puedes sacar un deseo más y más grande? Este deseo tiene que llegar al tamaño del Creador. Si yo quiero recibir todo el deseo, la luz de Él, entonces necesito un deseo correspondiente enorme. ¿De dónde lo sacaré? Ese es nuestro problema. Este es todo el problema. Ustedes vienen aquí todas las mañanas, en la tarde tal vez sí, tal vez no, durante el día piensan esto, tal vez no. Es decir, todo depende del deseo. A veces se caen y ni siquiera quieren pensar en esto. Están cansados de esto. Quieren escaparse de esto. Más tarde se prende de nuevo. ¿Cómo podemos adquirir el deseo por la verdad?
Teóricamente yo sé que es verdad, ¿sí? Pero si no tengo un deseo, es decir, esta meta sagrada, sublime, un deseo, y no tengo fuerza para adquirirlo, entonces ¿de dónde voy a sacar esa necesidad? La necesidad. Entonces, hay una solución. La solución es tomar estas vasijas, estos deseos, específicamente a través del faraón. No hay otra opción. Continuamos leyendo. En consecuencia, al recibir una pequeña iluminación, ya se podrán a pensar que no hay mayores niveles a los que ya han alcanzado. Por lo tanto, no tendrán necesidad de pedir nada más. Y a esa es la razón por la que pregunta Abraham al Creador: ¿cómo sabré que tendrá necesidad de heredar esa tierra espiritual? Así es que le pidió al Creador que le dijera cómo podría suceder que ellos tuvieran luz sin un cli. Y Abraham entendió que el Creador da la luz, pero los kelim, es decir, el deseo, por luces mayores de las que ya recibieron, quien les permitiría comprender que aún necesitan alcanzar una elevación mayor de la que sienten ahora. Debido a que hay una regla en la espiritualidad que dice que cualquier cosa espiritual que le llega a la persona le hace sentir una plenitud insuperable, ya que cualquier cosa espiritual es una sensación completa, sin ninguna carencia. De lo contrario, no se considera espiritual, porque solo con lo material puede haber placer, y aún así sentimos que hay un placer mayor. Esto no es así en la espiritualidad. Por lo tanto, Abraham se preguntó cómo y en qué tendrían necesidad de pedirle al Creador que les diera mayores niveles espirituales llamados herencia de la tierra. Él dijo que la respuesta que recibió del Creador fue: ten certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Significa que a partir de aquí, es decir, del exilio en Egipto, tendrán la necesidad de pedirle al Creador que cada vez les dé más fuerzas. La razón es que cuando una persona comienza a ir en el trabajo del Creador y quiere que todas sus acciones sean con el fin de otorgar, y ve que no puede sobreponerse, entonces, en ese momento, uno le pide al Creador que le ayude. Como dijeron nuestros sabios, el que viene a purificarse es ayudado. Y el sagrado Zohar pregunta: ¿cómo es ayudado? Con un alma santa, Rav. En estas palabras hay una llave para entender por qué el Creador pone a la persona a través de este proceso. ¿Por qué necesitamos las fuerzas malas que nos traen tantos sufrimientos y problemas? Es como que nos dan pensamientos de herejía, que no es verdad que el Creador es bueno y benevolente, no es bueno que el Creador existe. ¿Por qué siempre tengo que revelarlo por el lado de lo opuesto, lo negativo? De acuerdo a la razón, nosotros podemos pensar que si yo quiero atraer a alguien, yo le doy dulces, yo le doy una torta, queque, y entonces es atraído más y más. Pero ¿por qué tengo que darle fuerzas opuestas entonces? Algo que rechaza. El problema aquí es que si yo le doy a alguien placeres, ellos se acercarán a mí a raíz de los placeres. Y acercarme
a mí gracias a placeres, eso no hay ningún problema. Es una cercanía bestial, animal. Porque la persona no piensa en otra cosa que placeres. Pero la meta del Creador es que la persona sea como el Creador, que tenga sus cualidades, que sean cualidades eternas y grandes, adultez. Esto se llama la plenitud de la existencia y ciertamente por sobre la vida y la muerte y por sobre todos los eventos que experimentamos. Lograr eso es solamente posible cuando la persona se asemeja al Creador en sus cualidades internas. ¿Cómo se puede lograr esto? Esto se puede lograr, se le puede dar esto a la persona solamente si la persona quiere ser como el Creador. No solamente recibir el Creador, pero asemejarse al Creador. Es algo totalmente diferente. O bien yo voy a recibir de ti, o no voy a ver lo que voy a recibir de ti. Más bien lo importante para mí es cuánto me asemejo a ti. Por lo tanto, al principio, nosotros no tenemos un deseo de asemejarnos al Creador. ¿Por qué? Tenemos nuestros propios deseos y cualidades y no sentimos que hay una necesidad para otra cosa porque lo que está dentro de mí es mi vida, ese soy yo. Por eso, el Creador debe llevar a la persona a un estado donde querrá acercarse más a Él y no recibir de Él, más bien recibir de Él solamente como un medio. Rav le está gritando a alguien con respecto al audio, que hay un problema con el audio. Hay alguien que es responsable por el audio. Dirígete a esa persona. Por eso, el Creador tiene que organizar a la persona de tal forma que la persona tiene un deseo de asemejarse a Él. ¿Cómo se hace esto? A la persona se le da todo tipo de problemas, dificultades, decepciones, temores, ansiedad, para salir de eso, para extraerse de eso, la persona gradualmente llega a un estado donde el Creador está haciendo esto para Él. Eso es lo que tenemos que descubrir en el tema de la nación en general nuestra, lo que estamos sintiendo ahora. Es porque el Creador está organizando esto. El Creador es el que está batallando contra nosotros a través de los árabes, los americanos, todos, no importa. El Creador está haciendo el mal hacia nosotros, nadie más. Más bien son todos títeres. Cuando la persona empieza a descubrir esto y empieza a ver que no tiene opción, no hay ninguna solución aparte de dirigirse al Creador. Esa ya es la solución. Entonces se dirige al Creador y le pide ayuda. Y cuando se dirige al Creador, esto trae una conexión entre ellos. Y entonces, de acuerdo a cuánto la persona quiere estar cerca del Creador, entonces recibe del Creador fuerzas, cualidades, deseos del Creador. Y entonces se eleva un grado. No es que permanece abajo y su vida mejora antes que ahora tiene una mujer, tiene niños y está viviendo, todo está perfecto económicamente, hay paz, hay silencio. No, el Creador más bien corrompe esto a propósito para que la persona se dirija a Él y recibir esta luz bestial, esta vida bestial. Y no queremos construir una vida buena aquí, más bien uno quiere elevarse más y más y más arriba y quiere acercarse y asemejarse al Creador, eso. Y entonces le está dando una vida espiritual
al borrar esta vida pacífica, calmada, corporal, de hecho, el Creador te obliga a elevarte a la vida espiritual. Si la persona puede descifrar esto correctamente y ver esa imagen enfrente de sí misma, entonces la ve realmente como una guianza con propósito, una gobernanza con propósito que está siendo guiado el individuo y también la nación. Es decir, el Creador está gobernando todo. Es el Creador que lleva a la persona en el exilio de Egipto, sacando a los judíos de Egipto. En Egipto tenían todos los egipcios, pero para poder salir de la corporalidad tenían que atravesar los golpes y querían salir de estos golpes. ¿Sí? Now it sounds like something relevant to our times. Before it didn't look like that. It looked like you just received some blows and it's already something. Alumno, si yo tengo un animal, digan un perro, yo quiero educarlo, entonces yo le doy un dulce o algo, un premio cuando entiende algo. Entonces, ¿por qué a través del sufrimiento? ¿No es más bestial que a través del placer? Rav, ¿por qué el Creador nos avanza de tal forma a través de los sufrimientos? Es lo que estás preguntando, ¿sí? Pero ¿por qué es menos bestial hacerlo de esta forma? Rav, a través del sufrimiento empiezas a preguntarte cuál es la fuente del sufrimiento. Si simplemente vienen golpes, si tú eres una bestia, la bestia no tiene ninguna conexión con el Creador. Pero la persona sí tiene una conexión con el Creador, entonces la verdad es que todos los golpes que pasan por sobre los animales y las bestias, en el grado inanimado, vegetativo y animado, esos golpes, ¿cuál es la conexión entre esos golpes y nuestros golpes? Los golpes que la persona experimenta, esos golpes gradualmente lo llevan a un desarrollo y empieza a descubrir que hay una fuente para esto. Y cuando descubre que hay una fuente y es el Creador, entonces esto empieza a ser para él como una luz. Empieza a ya ver que hay una razón y una razón justificada, o tal vez una razón que no es justificada, pero ya hay una causa. Es decir, estos golpes tienen como una forma, una manera, vienen con un propósito. Una persona tiene un punto en el corazón y a través de los golpes lo descubre ese punto en el corazón y su conexión con el Creador. Y hay luz, vida por sobre estos golpes y es por sobre el punto del corazón. Si este punto no estuviera dentro de la persona, entonces los golpes no tendrían ninguna justificación. Alumno, entonces, ¿por qué no creamos un placer que estamos buscando más? Es decir, si el Creador me lleva un 90%, yo quiero buscar otro 10%. Rav, digamos que yo recibo un dulce y el Creador también me está mostrando que fue el que me está dando un dulce. Ok, gracias. Ahora me va a dar una torta y también revelamos que el Creador nos dio la torta. Por lo tanto, siempre estamos dirigidos a Él, siempre conectados con Él, en la manera que esto es bueno para mí. La otra forma que podríamos decirlo es que yo jamás puedo salir de mi deseo de recibir, porque constantemente necesito más y más regalos de Él para recibir más de Él. Por lo tanto, mi conexión con el Creador es una conexión bestial, solamente recibir. Gracias a esto, yo jamás puedo salir de mí mismo, de recibir y salir a otorgar. Solamente en esta manera yo podría recibir para aumentar mis vasijas de recepción, pero no llego a la meta de esta forma. Por eso nuestro camino es opuesto, nuestro camino es difícil, todavía no tenemos una racional espiritual, por eso todavía estamos por debajo de la barrera.
en una naturaleza unilateral, ¿sí? En una naturaleza corporal, solamente para recibir. Y nuestros cálculos solamente son de esta manera. Cuando nosotros cruzamos la barrera, tendremos la naturaleza espiritual y la naturaleza corporal, los dos juntos. Empezaremos a entender ese sistema y por qué el Creador nos maneja de esta forma. Pero podemos por lo menos ahora entender que si solamente nos atrajera a través de los placeres, nuestro deseo de recibir crecería y no podíamos imaginarnos que hay otra cosa como el otorgamiento. Alumno, ¿puede usted darnos un ejemplo? ¿Cómo podemos conectar al faraón y a Moshe? Rav, está escrito que el pueblo de Israel salieron de Egipto con las vasijas de los egipcios. Es decir, todo lo que tú puedes sacar del deseo de recibir y conectarlo con el deseo de otorgar, que es Israel, esto lo usamos, lo conectamos y salimos de Egipto. Es decir, recibimos fuerzas para usar el Galgat Beinaim también con el Ahab de ascenso de los egipcios. La pregunta es en qué forma conectamos los deseos de recibir al deseo de otorgar. ¿Sí? ¿Cómo conectamos a los egipcios a Israel? La conexión de los egipcios con Israel se logra en el exilio de Egipto, en el éxodo de Egipto, perdón. Parasulam habla de esto en una carta donde habla de esa conexión de la persona con el Creador en el mundo, que cuando la persona llega a la barrera está en el deseo más grande en relación al Creador. Esto se llama estar enfermo por el amor y quiere, igual como uno anhela, un placer enorme corporal, que ni siquiera puedes dormir, que lo anhelas tanto. ¿Sí? Así es como tú anhelas al Creador, ese placer que tú sientes en el anhelo. Y cuando cruzas la barrera, este placer más grande que tú quieres recibir viene a raíz de la luz, a una posibilidad de recibir en orden de otorgar. Recibes una pantalla sobre ese gran deseo. Esto es considerado que los egipcios se unen a Israel. Atravesando la barrera o uniendo vasijas de recepción a vasijas de otorgamiento es lo mismo. Alumno, entonces hay algún estado donde yo tengo un deseo. Rav, en la medida en que tú vas creciendo ahora, en este tiempo de preparación, hasta que cruces la barrera, tú estás creciendo tu deseo por la espiritualidad, más y más y más. Por lo tanto, sí, en general tú sientes que estás más atraído a la espiritualidad, a pesar de que tienes todo tipo de dudas y preguntas y estás recibiendo todo tipo de problemas en este mundo que se te están dando desde arriba. Al fin y al cabo, estás más metido en este mundo que en el otro mundo, porque hay ascensos y descensos, sí, pero es una señal que estás avanzando hasta que llegas al estado donde estás quemando por esto. Más que esto tú no quieres. ¿Cómo puedes avanzar hacia esto? Puedes avanzar hacia esto. Es posible. ¿Cómo puedes avanzar hacia esto? Puedes avanzar hacia esto solamente a través de la fuerza de lo alto, las luces, el creador de las luces. Y aumentando la importancia desde abajo. Yo tengo que
yo tengo que recibir la importancia por la espiritualidad si yo realmente siento que esto realmente vale la pena. Pero porque la persona se encuentra en una sociedad, en un grupo, entonces puede usar al grupo y usar a la sociedad de tal forma que ellos le dan la importancia de la espiritualidad. Por eso necesitamos el grupo, los libros. Sí. Si yo entiendo que el sufrimiento es para mejor, entonces pierdo el significado. Rav, tú estás diciendo que todo el sufrimiento es para mi beneficio. Entonces dame más sufrimiento, dame más y no hay problema. Hasta que viene un golpe. Y cuando viene el golpe se te olvida que el sufrimiento es beneficioso para ti, ¿sí? Sí, hay como una chispa. Esa chispa es el punto central entre la mente y el corazón. En la mente entiendes que es para tu beneficio, pero en el corazón sientes que el dolor. Y en este choque entre estas dos cosas, tú haces discernimientos y en la medida en que coleccionas estos discernimientos, tú puedes irrumpir a través de la barrera y ya entras al mundo espiritual. Sí. Es correcto decir que de acuerdo a la preparación, en estos tiempos de preparación sentimos que los golpes son más grandes. Ese es el camino hacia la barrera cuando llegamos a un anhelo por la espiritualidad. Rav, no es correcto decir en que en la medida que la persona avanza, siente más y más golpes. No, los sufrimientos se convierten más a sufrimientos animalistas y avanza de eso a sufrimientos espirituales. Es decir, sufre porque no tiene conexión con el Creador, sufre porque no lo quiere tanto, sufre porque son como sufrimientos del alma. No es los sufrimientos de la plata, el trabajo, cosas así. Eso es lo que necesitamos hacer para morar en ese proceso. Sí, cambiamos de hablar de espiritual a corporal y la sociedad es lo principal que nos puede ayudar a alcanzar el deseo espiritual. Pero la sociedad, dice Rab, es el factor principal que nos puede ayudar. Sí, claro. Así que aún estamos en el mundo corpóreo, cómo los amigos pueden ayudarnos o apoyarnos, también pasar por el asunto corpóreo que pasamos. No, la sociedad, lee los artículos de la sociedad, ¿ya los leíste? ¿Sabes? La sociedad es considerada como que la gente que se encuentra en ellos están conectados a la meta y la conexión entre ellos es únicamente a través del Creador. Es decir, yo necesito en verdad vislumbrar para mí mismo, describirme de la forma más fácil, más clara posible, que no es la divinidad que quiero. No, si no fuera la divinidad, no podría conectarme contigo, es la única manera. Sería lo más verdadero. Y es difícil porque mientras más estás en la sociedad, digamos que hay conexiones de amistad, de ayudar, etcétera, pero el estado donde puedo ayudar al otro es únicamente donde tengo un estado de poder conectarme en el Ein Sof. Es el único modo. Si alguien quiere que lo ayude y yo me pregunto por qué, es porque estamos conectados en una sola misión en conjunto y por eso es por lo que lo ayudo, lo abrazo, porque él me ayuda y yo lo ayudo a él a alcanzar el camino. Necesitamos estar conectados únicamente debido a esto. Y si nosotros construimos, además de este sistema de relaciones, otro tipo de sistema humano, bueno, tomamos, comemos, nos divertimos juntos. Eso es simplemente lo que no es bueno, no es correcto. De manera gradual es imposible crear un sistema ideal donde la relación esté únicamente hacia el Creador. En verdad,
necesitamos gradualmente construirlo únicamente de esta manera. Y se nos da ayuda para esto desde arriba, la dificultad, peleas entre personas, sí, tenemos odio, honor y todo tipo de, sí, especialmente envidia, una gran fuerza la envidia. Y todas estas cosas nos ayudan a construir un sistema en donde yo tengo, ¿cómo puedo decir esto? Tengo un sistema muy claro, un sentimiento muy claro que los necesito, de que mi vida espiritual depende de ellos y de que además de esto, en verdad, no tengo otra conexión con ellos. Sin embargo, eso que tengo está por encima de cualquier otro valor que posiblemente pueda existir. ¿Está claro? Y no necesito esconder esto de todos. Necesito, de hecho, mostrárselo a todos, que yo los amo porque los necesito para la espiritualidad y para nada más. Fortalece al grupo, fortalece su forma de ser propositiva. Se es llamado el camino del sufrimiento para que yo pueda descubrir qué es lo que está dando y tratar de igualarme al Creador. Y me dicen que hay elección entre el Creador y yo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero ahora la persona de la calle lo pones en mis zapatos, como yo deseo recibir, con toda la conclusión que tengo en la vida. Entonces, ¿qué libertad es la que tiene? Simplemente está escogiendo un placer más grande. Yo corro hacia él y él corre hacia él, y es lo único que ve. Tú estás preguntando acerca de elección. No, dice Shayovitz, estoy preguntando supuestamente desde el camino del sufrimiento para que saber qué es lo que es dar, igualarte. No lo haces porque en verdad estés tratando de igualarte. Es simplemente tu deseo de recibir. Yo aún no entiendo la diferencia. Rab, tú dices que todos los discernimientos provienen de dentro del deseo de recibir. Correcto, dice Shayovitz. Entonces, ¿qué estás preguntando, Rab, sobre eso? Estudiante, si yo tomo una persona a la calle que sabe que hay un camino y que puede salir de este estado, ¿cómo lo hacemos en la difusión? Es decir, dice Rab, lo dices de esta manera, si yo voy a cualquier forma a estudiar, a desarrollarme, a alcanzar ciertos logros, porque ahora también estamos en un asunto de negocio, de alcanzar algo, ciertos logros. Aquí estoy usando todas tus cualidades y también de las mías. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que lo que te guía hacia ahí es la ganancia que ves en este mundo, como decimos. Aquí, por ahora, sí también estás pensando en beneficiar algo en este mundo de manera gradual. Estaría aclarado para ti en esta falsa meta que habría una meta superior, más elevada, que se encuentra en otro plano en comparación con el resto de los alcances. Ahora aprendemos de esta manera que cuando la persona se desarrolla del deseo de hacer dinero, honor, conocimiento, etcétera, y llegar a la divinidad. ¿Qué es la divinidad? Todo lo que está en este mundo, pero hay algo más que esto. ¿Qué es más que este mundo? Más que eso, yo puedo recibir. Dame millones, dame, sí, muchos placeres bestiales, dinero, honor. Eso es así esta gente. No quiero ni siquiera mirar esos placeres. Lo que está en sus ojos, yo tendré algo más grande que ellos y eso me satisfacerá. Yo quiero más que eso, quiero más. ¿Qué es lo que ellos quieren? Más que eso. Y más, esto conecta a cada grado más por encima de ellos. Esto es lo que yo quiero. También es egoísmo, también es la meta. También son fuerzas humanas que quieres alcanzar, pero de manera gradual comienzas a construir valores para la espiritualidad. ¿Qué significa estar por encima de ellos, por encima de este mundo, por encima de la humanidad? Y después verás que para esto tú necesitas mejorar, necesitas estar por encima, quieres estar por encima de la humanidad, entonces tienes que no ser como ellos. Entonces sal de tus cualidades, recibe cualidades que en verdad están por encima de la humanidad, que se llaman las cualidades del Creador, y sé como Él, por favor.
A esto se le llama estar por encima de la barrera. ודאי שסוכריה. ודאי שמושכים אותך כמו שמושכים לכל דבר, כל העולם הזה. אין ספק. Por supuesto que ahora aún puede hacerse. Simplemente está siendo atraída como a cualquier otro placer en este mundo, no hay duda. Pero de manera gradual, a través de los pocos años, hasta que tú avances hacia la barrera 3, 5, pues más, yo no oculto eso, que puede tomar mucho más. Podrás ver que tú recibes de la luz circundante que ilumina sobre ti un avance, no en tu impulso animal, sino avanzas hacia la luz que circunda y te da esta chispa de santidad cuando empieza a traer esa chispa en el corazón. Entonces comienza a mostrarte acciones, comienzas a querer recibir cualidades distintas de ese lugar o de ese punto. Esto es algo que nosotros no sabemos cómo sucede en nosotros y no lo entendemos. Pero esto es lo que la persona de manera gradual siente y lo recibe. Y entonces después comienza a sentir la revelación del mal. ¿En qué medida estas cualidades que todo el mundo tiene aquí y ahora son malas, es decir, opuestas a las cualidades que están por encima de la barrera? Y puedes decir, bueno, yo no sé qué está por encima de la barrera. Después de todo, yo estoy debajo de la barrera. Sin embargo, uno sabe que la luz circundante llega a él y lo ilumina para él en las cualidades superiores, desde arriba. Y entonces comienza a desear esto. Es esto no placer de esta vida, sino ser similar a él, como él. Entonces, dentro del hombre comienza a haber dos deseos, dos exigencias, perdón. Una exigencia que es disfrutar de la espiritualidad, placeres que están por encima de este mundo. A esto se le llama Lolishma, no para su nombre, no en su nombre. Y también ser similares a la luz circundante, que es llamada similar al Creador, y que también es llamada Lishma, para su nombre. Ya tiene estas cosas y tiene estas dos cosas y entre la espiritualidad. ¿Qué significa esto? Es como si te va a Galgaltenan, deseos para ser similares al Creador y el ahab de disfrutar a su luz circundante, y después este ahab quiere disfrutar de la espiritualidad como lo pensamos aquí. Entonces el ahab se vuelve la línea izquierda, la cáscara, la impureza y el farón se vuelve las tres cáscaras impuras de lo que adquiere. Esto se refiere a la cualidad del creador, la línea derecha. Entonces al sufrir estoy avanzando, dice el amigo, pero hay un estado donde hago todo lo que puedo hacer, pero es la situación de que no sé qué hacer, el sufrimiento sigue viniendo y no puedo ni siquiera nadar en eso un poquito siquiera para avanzar. Un poco, perdón, endulzarlo, no nadar. No puedo endulzarlo para tener menos sufrimiento. ¿Qué hago en ese momento? Rab, si tú lo organizas todo, el Creador arregla todo alrededor tuyo, además de apreciar la situación, la forma de apreciar la etapa que sí, que relacionar la actitud, el estado hacia esto, y esta relación puede invertir la imagen de este estado de completamente negativo a completamente positivo, hablando seriamente. Así como sucede con nosotros, yo miro qué crueldad, qué cosas que se me explican y yo me tranquilizo, las entiendo, estoy de acuerdo. Y todo depende de la conciencia, el estado de alerta, la alerta de que él está haciendo sus actos sobre mí. Es decir, que si yo revelo la meta en cualquier cosa que le haga conmigo, entonces no tengo ningún problema en estar de acuerdo con nada de lo que él me haga, más bien con todo lo que él me haga. Es decir, ¿qué me falta?
¿Qué me preguntas de que puedas mitigar o endulzar esa situación? ¿Qué me falta para sentirme mejor? Verlo y ver qué hace en mí. ¿Por qué me está haciendo esto a mí? Esa es la solución. De aquí hasta la conclusión final, nosotros, cada uno de nosotros, se encuentra en un eje, en un borde y necesita llegar al otro lado del camino. Ahora, en un estado estamos abajo y tenemos que llegar hasta la parte superior de los grados. ¿Cómo hacemos esto? A través del desarrollo de los registros, el alma que descendió de arriba hacia abajo y necesita elevarse por encima del mismo proceso, como para que por medio de mis actos, mi trabajo, entonces mi camino está claro. Ya determina por adelantado todos y cada uno de los avances que tenemos que pasar para que la línea izquierda y el derecha, izquierda, izquierda, derecha. Esa es la forma, los grados y los pasos que tengo que pasar. Y no tengo manera de tocar esto, ni siquiera puedo decir sobre nada acá. Todo y cada uno de los estados está de acuerdo a la cadena de los registros, de los Reshimot en mí. Es como un gen que necesita continuamente desarrollarse de acuerdo a sus cualidades. No tengo nada. Solo puedo determinar el paso de mi avance. ¿Qué quiere decir lo del paso? Es porque mi desarrollo depende de la medida en la que yo reconozco esto, entiendo esto, estoy de acuerdo con esto, en la medida en la que yo me identifico con esto. Y digamos que me dan un golpe. Si yo trabajo en esto con el fin de de entender al golpe, entonces en el momento en que entiendo el golpe y veo que el Creador opera en él y ya lo hace, identifico como un tipo, algo que cruza en estas cosas y hasta que yo estoy en este estado completo, en un solo estado y entiendo que así debe ser y con esto puedo, con todo mi yo, esto cambia. Necesita cambiar. Reemplazar, cambiar hacia el otro lado, etcétera. Es decir, que todos los estados, tiempos en los que yo permanezco, que yo estoy ahí, depende hasta que uno entienda hasta el final. Ahí me identifico con ellos, estoy con ellos. Simplemente los justifico, conecto con el Creador, causando un payor, y eso es lo que soy capaz, nada más de eso. Recibo el golpe, inmediatamente cuando recibo el golpe, para poder sentir ese golpe, que no es un golpe, es decir, que es una fuerza que me obliga a desarrollar para mi beneficio. Siento un propositivo en esto, siento la espiritualidad. Ahí el estado cambia, después cambia, otra vez cambia, después en cada estado nuevo debo reconocerlo. Es decir, que hacemos esto a través del cruce de estas tres cosas. Yo, que se llama Israel, el Creador, Kuchabrihu, y lo que hace para mí. ¿Qué intención, qué golpes hace? Y eso se llama las formas hacia la luz, los grados hacia las formas de creador hacia la luz. Si yo logro hacer esto en cada uno de los estados, entonces en el momento en el que tengo éxito, causa el siguiente estado. Otra realización y otro registro. Y así es como marco el paso que camino hacia el final de la corrección. El paso es lo único que yo soy capaz de incrementar. El ritmo del paso natural, que son años y años del morir y volver a nacer y volver a nacer y estar en el mismo estado. Así que
Desde de todos estos años, puedo acortarlos a unos cuantos segundos, a una fracción de segundo es más. Hay una historia hasídica, varias historias hasídicas de los hasidim que eran cabalistas, no como los de ahora, que en el tiempo de Baal Shem Tov, digamos, sí, un gran, enorme cabalista, muy grande. Y un estudiante se quejaba con el maestro de que durante los últimos 10 minutos él tenía o había tenido 2 o 3 descensos y ascensos que cambiaban de forma estos ascensos y ascensos. Así que el Rab le dice a su estudiante, no se entiende qué dijo. También pueden conectarlos en conexiones en la espiritualidad porque son los grados por los que pasas. No entendí lo que más dijo, pero yo estoy delante de la barrera. Eso no es importante, dice Rab. Tú estás antes o después de la barrera, no importa. Yo lo que te digo es que en total nosotros aprendemos sobre nosotros mismos. Kabbalah es un autoestudio de uno mismo. Mientras más reconoces y aprecias tu estado, a ti mismo, quién te lo dio, por qué se te dio. Es decir, mientras más es en verdad la forma en la que te conoces a ti mismo, en un estado en el que estás pasando y te mueves mucho más rápido hacia el siguiente estado. Eso es todo. Una persona es un mundo pequeño y no tienes nada que aprender fuera de ti, solo a través de ti. Y tú pasas hacia la siguiente realidad. De esta manera estamos aprendiendo, no el artículo, nada, no estamos aprendiendo el artículo. Sí, adelante. Eres el último, él quiere ser el último. Bueno. No hay traducción, amigos. Bueno, vamos, dice. Ven otra mañana y pregunta. De lo que usted estaba hablando, de cómo conectar las cosas, a pesar de que es un gran consejo, pero Rab, está escrito en la carta de Baal HaSulam, no es que yo lo recomiende o me invente algo, no. Bueno, pero ahí sí pone esas cualidades negativas en mí. Las negativas, vaya. Yo quiero cambiar mientras estoy conectando esos puntos. Pero veo que tengo perturbaciones. No necesitas estar preocupado con las cualidades, ni cuáles me preocupan y cuáles no me preocupan. No hay una cualidad en ti. Y entre nosotros tienes algunas que mejor no hablar de ellas ante todos. Nada fue creado sin razón y nada no es innecesario. Todo es para poder alcanzar la meta, es una necesidad para poder alcanzar la meta. No eres tan inteligente como para saber de qué sabes, qué relación o cuál esta o qué conexión. No puedes vislumbrar justo ahora que esto es una parte espiritual, el alma que está construyéndose y es plena. En verdad es imposible en tu nivel ahora. Lo que necesitamos alcanzar es preocuparnos por cada señalamiento, un tratamiento de señalamiento para nosotros mismos, preocuparnos de que la luz viene lo más posible desde arriba, se nos cuida y nos corrige. Yo ya sé en contraste con mi alma qué hacer precisamente. Es decir, que cuando llega ahí cada vez viene de un lugar más elevado y más elevado. Y de acuerdo a eso abre en mí un nivel más, una capa más baja de egoísmo, aún más baja y más baja. Y así es como lo corrige, de lo más ligero a lo más pesado. Y no puedo saber qué sucederá en cada momento, qué cualidades surgirán en mí, qué deseos, qué pensamientos. Vemos que de pronto recibimos todo tipo de pensamientos y deseos que son distintos. Esto necesita trabajarse. Y quien sea que vaya a cuidarlo,
la medida realmente es algo que no sirve. Bueno, vamos a nuestro estudio. Compartamos las impresiones de la lección, amigos. ¿Qué tomamos de esto para implementarlos en la decena? 6 minutos. Al parecer no hay grupo de enfoque, amigos. No tenemos grupo de enfoque, amigos. יחד עם זה יש לנו אהבת חברים, להרבות באהבה. זהו. יהודה. Queridos amigos, para incrementar el amor, vamos con Yuda. Sí, necesitamos aceptar que estamos en la luz del Creador, bajo su guía, pero no siempre sentimos esto a través del placer. Él está guiándonos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros nos adhiramos a Él y no a los placeres y a los buenos estados. Así que nuestra forma de entender esto y conocer nuestras cualidades, esta es la sabiduría de la Kabbalah. Explicar a una persona cuál es la meta, cuál es el camino, cómo adherirnos a él, y luego todos los estados estarán plenos y completos si nos adherimos a él.
Una lección muy fuerte. Yo estoy sentado y pensando que el tiempo llegó para escucharla y poder entender cómo nos desarrollamos y cómo nuestro punto en el corazón se desarrolla. ¿Por qué necesitamos deseos de los egipcios? Y como dijo Ra, necesitamos llegar a un gran deseo de recibir la luz. Una luz completa, plena. Y cruzar la barrera es unirse con vasijas de recepción y vasijas de otorgamiento. Y una persona que recibe golpes o las palabras, la raíz de los golpes, de la raíz superior podemos alcanzar esta comprensión, este entendimiento. El Pablo dice muy lindamente que estamos estudiando sobre nosotros mismos. Sí, una impresión muy grande de que el Creador quiere dar toda la abundancia y es por eso que necesitamos desarrollarnos nuestras carencias. Vamos a cantar juntos, amigos. Part of one beautiful soul. And anyway, we're never that far away. Every road everywhere runs to one beautiful goal. So close your eyes, everyone count to 10. Run away, hide and seek. We're heading for home free. Deep inside, love is brighter than the sun. Here we go, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What a day, everyone's gonna come out to play. Out of their hideaway, how do you do? Any game, ready to follow you anywhere. Whatever you wanna play, I'll play it too. So close your eyes, everyone count to 10. Run away, hide and seek. We're heading for home free. Deep inside, love is brighter than the sun. Here we go, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So close your eyes, everyone count to 10. Run away, hide and seek. We're heading for home free. Deep inside, love is brighter than the sun. Here we go, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Close your eyes, everyone count to 10. Run away, hide and seek. We're heading for home free. Deep inside, love is brighter than the sun. Here we go, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.